somos el grupo número 6 de la sección 684. Nuestro grupo está conformado por Yosairi Victoria García, John Manuel Calderón Ventura y una líder y servidora aquí presente, Lilian María Alba Frías. Nuestros temas a exponer son el periodo socrático, el concepto de cultura y sus problemas, la multiculturalidad e interculturalidad, sexo y género en un mundo global y por último los problemas del bien y del mal. Los objetivos que tenemos planteados son conocer sobre los temas a desarrollar para que adquieran las competencias y habilidades planteadas y que puedan analizar y comprender los temas de manera clara y precisa. En esta exposición le estaremos hablando sobre algunos temas que podemos ver en la filosofía. Entre ellos está el periodo socrático, el concepto de cultura, la multiculturalidad e interculturalidad, entre otros. Podemos referirnos al método socrático como aquel que consiste en una búsqueda activa y participativa del conocimiento. Invita a pensar y a investigar por uno mismo y a explorar nuevas vías para abordar problemas reales. Este despierta el pensar crítico. También cuando nos referimos a cultura, decimos que es el conjunto de todas las formas y manifestaciones de una determinada sociedad. La cultura es algo que llevamos dentro, es lo que nos rodea y es parte integral de nuestro ser. Cada uno de los temas que estaremos tratando se encuentran entrelazados uno con otro. Hola, mi nombre es Yosairi Victoria y soy una de las representantes del grupo 6 y mi tema a trabajar es el periodo socrático. El periodo socrático es el periodo de la filosofía griega que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV a.C. y está representado por la figura de Sócrates, un filósofo ateniense, y la escuela de filosofía que él fundó, llamada Escuela Socrática. La filosofía de Sócrates se caracteriza por su énfasis en el diálogo y en la discusión, con el fin de encontrar la verdad a través del intercambio de preguntas y respuestas. Está formado de pensamientos y se conoce como el método socrático o método mayéutico. El método mayéutico viene siendo como el procedimiento dialecto que Sócrates aplicaba a las personas que entraban en contacto con él. Bien, el método socrático se desarrolló por Sócrates para llevar a la gente a descubrir por sí misma el significado de la verdad. Esto se lograba mediante la formación de preguntas y discusión de temas, con la esperanza de que el interlocutor llegara a conclusiones autónomas. Y la filosofía socrática también se caracteriza por su énfasis en la ética y la moralidad y por su escepticismo hacia las creencias religiosas y las autoridades. Muchas de las ideas de Sócrates se han convertido en la base de la filosofía occidental. Sócrates fue un filósofo ateniense que tuvo un gran impacto en el desarrollo de la filosofía occidental. Su pensamiento se centró en la indagación de la naturaleza humana y la búsqueda de la verdad. Se dice que Sócrates nunca escribió nada, sino que enseñaba a sus discípulos a través de preguntas y respuestas, y esta forma de enseñanza ha influido en muchos filósofos a lo largo de los siglos, y el periodo socrático marca el comienzo de la filosofía occidental. La época de los filosofistas y de Sócrates es la fase siguiente a la filosofía presocrática, fase que puede ser considerada como la antítesis del anterior periodo de la especulación cosmológica y que suele denominarse periodo socrático. En este periodo el objetivo es el hombre.
Mi nombre es Lilian María Alba Frías y yo le estaré hablando sobre la cultura. Cuando nos referimos a cultura decimos que es el conjunto de todas las formas y manifestaciones de una determinada sociedad. La cultura es nuestra base y fundamento. Esto está en nosotros desde el momento en que nacemos y es el aporte moral e intelectual de nuestros padres al principio y el aporte de nuestro entorno después. Los pueblos del mundo han ido desarrollando sus culturas desde sus inicios, lo que se refleja en su forma de vida, organización social, filosofía y espíritu, disposiciones morales y legales, arte, ciencia y tecnología, economía y comercio, educación, memoria, historia, lengua y literatura, entre otros. La cultura es algo que llevamos dentro, es lo que nos rodea y es parte integral de nuestro ser. Es por eso que es de suma importancia que la conozcamos, ya que esta nos proporciona una identidad. Es decir, que en la cultura encontramos un sinnúmero de problemáticas. Una problemática cultural es cuando existe una relación de situación o hecho donde se presentan comportamientos, simbolismos y valores en una determinada sociedad. La sociología, la antropología y la psicología siempre estarán asociadas con la problemática cultural, ya que para proporcionar una solución efectiva es necesaria la utilización de esta ciencia. Podemos decir que la sociología, esta en la cultura, es la que se encarga del estudio de los saberes, costumbres y experiencias que retratan el comportamiento de los individuos de una determinada comunidad. También podemos decir que la antropología en la cultura, esta se encarga de analizar la diversidad cultural actual y del pasado reciente. La psicología en la cultura es la que se encarga de estudiar la manera en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan y transforman la mente humana. Algunos tipos de problemas culturales que podemos encontrar son el terrorismo, el racismo, la delincuencia, la corrupción, entre otros. A continuación les estaré hablando sobre la multiculturalidad. Podemos decir que la multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico, social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. La multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad cultural existente en todos los ámbitos y promueve el derecho a esta diversidad. Algunas características que tiene la multiculturalidad son que promueve el respeto y la tolerancia por las diferencias, deterra perjuicios y estereotipos asociados, genera una convivencia armoniosa y crea intercambio entre los diferentes grupos. Cuando hablamos de interculturalidad nos referimos a que es el fenómeno social, cultural y comunicativo en el que dos o más culturas o más bien representantes de diferentes identidades culturales específicas se relacionan en condiciones de igualdad, sin que ningún punto de vista predomine sobre los demás o sea considerado normal. Los principios de la interculturalidad pueden resumirse en los siguientes. No existen culturas mejores que otras, ni más avanzadas, sino que todas son igualmente dignas y merecedoras de respeto. Las culturas se enriquecen por el contacto con otras y entre los tipos de cultura que existen de la interculturalidad podemos ver la interculturalidad crítica, la interculturalidad funcional y por último la interculturalidad relacional. Yo soy John Manuel Calderón Ventura, le estaré hablando sobre sexo y género en un mundo global. En un mundo global y el sexo y la identidad de género son conceptos que están fuertemente interrelacionados y dependen de una variedad de factores, tales como el contexto cultural y el ambiente social, la historia, la educación y la religión, y la identidad personal. En muchos contextos, el sexo se establece como una categoría binaria, masculino o femenino, y el género se define como la norma, roles y expectativas socialmente construidos asociados con esa categoría. Estos conceptos no se limitan a la naturaleza biológica,
sino que también se relacionan con patrones de comportamiento, identidad, expresión. En un mundo global, muchas culturas están comenzando a reconocer la diversidad de identidades de género y los derechos de los individuos a autoidentificarse de la manera que elijan. Las personas pueden optar por no asumir los roles de género tradicionales asociados con su sexo biológico, sino que pueden adoptar otra identidad de género como como el género fluido, el género no binario o no binario, el género neutro o el género sin definición. Estos términos se están volviendo cada vez más comunes en el discurso social, junto con una mayor aceptación y comprensión de la diversidad de género. Además, el concepto de género se ha vuelto cada vez más amplio e incluyente y se ha vuelto más consciente de la intersección entre el género y el otros factores, como la raza, la clase social, la edad y la orientación sexual. Esto ha llevado a un mayor reconocimiento de la diversidad de experiencia de género y se han desarrollado políticas y legislación para proteger los derechos de diversos grupos de personas a vivir según identifica de género. En un mundo global es importante que se reconozca la diversidad de identidades de género y que respeten los derechos de todos a pesar de su identidad de forma segura y sin temor a la discriminación. Ya esto fue todo de mi parte. Gracias. Ahora hablemos un poquito sobre el bien y el mal. Se dice que Aristóteles considera una acción buena aquella que conduce al logro del bien del hombre o a su fin. Por lo tanto, toda acción que se oponga a ella será mala. Para Aristóteles, la bondad es una virtud trascendental del ser, y pues Sócrates a la bondad con la virtud moral y a esta con el saber. La virtud es inherente al hombre, que es virtuoso por naturaleza y por los valores éticos constantes. Por lo tanto, el mal es el resultado de la falta de conocimiento con respecto a la existencia del mal. Santo Tomás de Aquino nos dice que el crear este universo, Dios no deseó los males, porque no puede crear lo que se oponga a su infinita bondad. Y hasta aquí mi participación. Finalmente, con los temas expuestos, nos queda claro que en el periodo socrático se utilizan 3 elementos principales, los cuales son el diálogo, la duda y el examen crítico. En el periodo socrático se busca que cada ser humano pueda sacar a la luz sus conclusiones y respuestas sobre algún tema en común. A la misma vez podemos hablar un poco sobre lo aprendido del bien y el mal. Aquí nos dice que todo ser humano buscaba por naturaleza de forma innata hacer el bien, y cuando alguien hacía el mal era por ignorancia. Por último, y no menos importante, es que la multiculturalidad es un conjunto de varias culturas que conviven en un mismo espacio, ya sea físico, geográfico y social, mientras que la interculturalidad se presenta por diferentes culturas y buscan
relacionarse en forma de igualdad. Muchas gracias, esperamos que nuestra exposición haya sido de muy buena comprensión para todos.